Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Estamos muy alegres, muy contentos porque vamos a aprender más de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a comenzar con una oración antes de la clase que tenemos ya la segunda parte de la siembra generosa. Y vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle por favor a nuestra hermana Claudita que si nos puede apoyar con el audio, muchas gracias. Y bienvenido hermano Roberto Arcia, hermano Ever, todos los que se van conectando a la clase, también todos los hermanos que están acá, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con una oración. Gracias Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, porque podemos conectarnos, podemos estar aquí para poder comenzar la clase, poder aprender más de tu palabra. Que el Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento y podamos nosotros estar en la disposición de obedecer a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Le vamos a rogar a nuestra estimada Angélica, porfa, que si nos pueda compartir, como el domingo pasado, la presentación de el tema de la siembra generosa. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Nosotros estamos hablando de los actos de adoración. ¿Cuáles son los 5 actos que hacemos nosotros cuando adoramos a Dios? Número 1, ¿cuál sería? 1, cualquiera. Hermano Isidro. Hermana Tita, alabanza. Hermano Isidro. La oración, muy bien. ¿Qué más hemos visto? Ese no lo hemos visto. Lo vamos a ver con la ayuda de Dios. ¿Cómo? La cena del Señor, correcto. Y estamos viendo ahora la siembra generosa. Muy bien, y vamos luego a ver el quinto, que es la meditación en la palabra. Entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos el día anterior. ¿Qué es la siembra generosa? Decíamos que nos referimos a la ofrenda que se recolecta para las necesidades de los santos, de la iglesia, financiar la obra de Dios y conectar verdaderos adoradores. A eso nos referíamos con la siembra generosa. Siguiente, por favor. Eso lo vimos el domingo pasado. Y veíamos que la mayoría de las personas tienen una generosidad promedio. Y el problema está en el corazón. Y Dios quiere un corazón más generoso. Siguiente. Veíamos también el día anterior, en Génesis 4, 3 al 5, cómo desde el principio de la creación la generosidad fue un acto de adoración. Veíamos el ejemplo de Caín y Abel. Veíamos cómo es que Caín no agradó a Dios por su ofrenda. Y vemos cómo Abel sí. ¿Por qué Abel agradó a Dios? Amén. Excelente, así es. Y mire qué interesante. ¿Cuál es la diferencia? Estamos recordando un poco lo que vimos el día anterior. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la diferencia con la ofrenda de Abel? Hermano Isidro. Correcto, mire qué interesante. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel? Decíamos el domingo pasado. Caín solo se limitó a cumplir con la ofrenda. Él lo hizo por cumplir. Eso lo vemos en Génesis. Una diapositiva antes, por favor, muchas gracias. En Génesis 4, 3 al 5, en el versículo 3, de que Caín solo cumple, hace la ofrenda por cumplir. En cambio, Abel ofreció una ofrenda más excelente que Caín. Caín ofrece como que voy a dar lo mínimo como para cumplir. Es como aquellas personas que en el trabajo dicen yo voy a cumplir esto porque es lo mínimo que me están pidiendo para que me paguen. Ya está. Más no. Eso más o menos es la mentalidad de Caín. Entonces yo voy a cumplir la ofrenda y ya está. En cambio Abel
ofreció una ofrenda más excelente que Caín porque fueron los mejor de lo mejor, los mejores corderos que él pudo haber ofrecido. Caín ofreció sin fe en Dios, lo que decía el hermano Luis. ¿Por qué? Porque Hebreos nos dice que Abel ofrendó con fe y por eso agradó a Dios. Porque la fe agrada a Dios. Ofrendar con fe significa creer que Dios me va a proveer y por lo tanto no estoy perdiendo nada cuando ofrendo. Porque muchas veces nosotros tenemos temor de ser generosos porque nos vamos a quedar nosotros sin nada. ¿Y luego cómo vamos a resolver? ¿Ya? Claro, se requiere de fe entonces para hacer eso. La generosidad significa tener fe. Entonces, Abel ofrendó con fe en Dios y Caín no lo hizo con fe por no oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que Caín no escuchó la palabra de Dios y por eso no tuvo la fe obediente. En cambio, Abel lo hizo con fe por oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Caín lo hizo para ser mejor que Abel. ¿Y cómo sabemos de que Caín ofrendó para ser mejor que Abel? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Génesis 4:3-5, que Caín ofrendó para ser mejor que Abel. Nosotros podemos inferir que Caín ofrendó, sirvió, hizo lo que hizo para Dios para ser mejor que Abel. Porque cuando Abel le ganó, por decirlo así, cuando él agradó a Dios, pero él no, cuando Abel sí y Caín no, se puso molesto. Entonces nosotros podemos inferir de que cuando Caín se pone molesto porque Abel resulta más exitoso en cuanto a agradar a Dios, él quería ser mejor que Abel. Entonces Caín lo hizo para ser mejor que Abel. Y cuando resultó que Abel ofreció mejor sacrificio, él se pone malo, se pone molesto. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas así? Desde la escuela, desde los estudios, vemos cuando hay una persona que se pone molesto cuando usted hizo algo mejor, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, Caín lo hizo para ser mejor que Abel, en cambio Abel lo hizo para agradar ¿a quién? A Dios. Esa es la diferencia. Y todo eso viene desde la antigüedad y estos son los principios para ofrendar también. Y ojo, no solo para ofrendar dinero en la siembra generosa, cuando hacemos cualquier cosa para Dios. Siguiente diapositiva, por favor, muchas gracias. ¿Qué más vimos el día anterior? El día anterior vimos en Génesis capítulo 14, 17 y el 20, que Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que tenía para poderle honrar y mostrarle gratitud. Y qué interesante, porque todo esto que estamos viendo son los principios para que usted y yo podamos ofrecer una excelente adoración cuando ofrendamos. Cuando realizamos la recolecta, la siembra generosa, con estos principios usted va a agradar a Dios. No podemos ofrendar como Caín, ya dijimos, que lo hizo por hacerlo. Si no, mire qué interesante, Génesis 14, 17, en adelante dice, Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, estoy leyendo el versículo 18, sacó pan y vino. ¿A qué les recuerda ese pan y ese vino? Cristo. ¿A qué más? A la cena del Señor, ¿sí o no? Qué interesante cómo la ofrenda que da Abraham se relaciona con el pan y el vino que saca Melquisedec. Así nosotros en la adoración, ¿qué hacemos? No solo ofrendamos, sino que tomamos la cena del Señor. Aquí vemos a Abraham entonces acercarse al sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, y éste saca pan y vino. Esa es una sombra de lo que ahora nosotros hacemos, la cena del Señor. Entonces, además de pan y vino, versículo 19, le dijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Eso le dijo Melquisedec a Abraham. Y le dio Abraham a Melquisedec los diezmos
de todo. Mire qué bonito. Abraham sale victorioso. Melquisedec, el sacerdote, saca pan y vino. Así como nosotros nos reunimos aquí luego de una semana de victoria. ¿Cuántos tuvieron victoria en esta semana? Amén. ¿O cuántos nos sentimos derrotados? No, ninguno. Excelente. Entonces estamos reunidos para dar gracias a Dios. Hemos salido victoriosos. Saquemos pan y vino. Excelente. Pero además de eso, recibimos la bendición de Dios. Cuando nos reunimos y sacamos pan y vino, recibimos la bendición de Dios y luego ofrendamos. Damos los diezmos de todo, como Abraham. Pero vamos a seguir analizando. Muy bien, siguiente diapositiva. En Deuteronomio 14, 22 al 29 habla del diezmo. Y tenemos que ver aquí qué es lo que podemos aplicar nosotros. Porque como ustedes saben, nosotros no somos una iglesia como la mayoría de las iglesias evangélicas. Que hay varias iglesias evangélicas que a usted le va a pedir su colilla de pago para que usted, a ver, ¿cuál es su colilla de pago? ¿Usted gana cuánto? 10,000. Entonces a usted le corresponde el 10% de su salario mensual. Pero no. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la ofrenda, la siembra generosa. ¿Y cuál es la diferencia? Hay cosas que diferencian y hay cosas que son semejantes. Pero vamos a analizar entonces por qué nosotros no aplicamos así el diezmo al 100%. Mire qué interesante. Deuteronomio 14, 22 al 29, dice así. Y vamos a ver, vamos a los hermanos que están conectados. Correcto. Hermanos que están conectados, si nos confirman, porfa, gracias, si se escucha el audio siempre. Excelente. Entonces, ahora leamos Deuteronomio 14, 22 al 29, donde habla que en la ley de Moisés se estableció el diezmo para proveer a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Pero mire qué interesante. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así. Indefectiblemente, sin defecto, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente, así lo tienes que hacer. Diezmarás, darás la 10ª parte. ¿De qué cosa? De la producción que tengas. ¿Cada cuánto? Cada año. Eso es lo que dice el diezmo. Porque la mayoría de la gente era agricultora y ganadera. Entonces, verso 23 en adelante, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y lo primero de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué podemos ver en ese versículo que hoy aprendemos para la ofrenda? Que cuando usted da a Dios algo, es para aprender a temerle a Él. ¿Ya se fijó? Ese es un principio que podemos ver en el versículo 23. ¿Por qué vas a dar? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sabía usted que cuando a una persona no le gusta ofrendar, no le gusta dar, es porque no tiene temor de Dios? No tiene temor de Dios porque olvida que de Dios viene la bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. De Dios viene la salud, la fuerza, las oportunidades. El que nos libre en las calles, camino al trabajo. ¿Sí o no? Si no, nos levantan en peso. En mi caso, en bicicleta que estoy, me levanté hasta y llegué. O si usted camina en carro, o en taxi, o en bus, o en moto. Entonces, cuando yo no soy generoso, no ofrendo a Dios, no tengo temor de Dios. Y muchas veces en el inconsciente creo que yo me lo gano porque yo soy bueno. Yo me gano el dinero porque yo soy el crack. Yo soy el chévere. Entonces, cuando no ofrendamos generosamente, no tenemos temor de Dios. Pero cuando dice aquí la palabra, vas a hacer esto para que aprendas a temer a Dios, es un aprendizaje. Qué interesante que lo que aquí dice es, vas a dar para que aprendas a temer a Dios. No dice,
Los temerosos dan. Sí, los temerosos de Dios son generosos, pero aunque usted no sea temeroso, usted puede aprender a temer a Dios cuando da. ¿Quiere aprender a temer más a Dios? De más. Porque el dar es para que aprendamos a temer a Jehová. Así lo vamos a ver cuando veamos a los dos señores. Qué interesante, los dos señores. No podemos servir a dos señores, pero lo vamos a ver. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. ¿Qué nos dice el versículo 24? Dos cosas. Que ellos iban a llevar el diezmo a un lugar establecido para poner el nombre de Dios. ¿Qué significa nombre? Autoridad. Nosotros estamos bajo el nombre de Cristo, amén. Ahí está. Cuando nosotros somos generosos y ofrendamos, nosotros estamos declarando que estamos sometidos bajo la autoridad de Cristo. Y número 2, podemos leer en el versículo, que nosotros ofrendamos como resultado de que Dios me bendijo. ¿Sí o no? Cuando Jehová tu Dios te bendijere. Es una bendición de Dios. Versículo 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero ya estando en el lugar y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué significa eso? Que como era un largo viaje, el diezmo era para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el levita, pero también para que la misma persona que daba pudiera disfrutar. Mira qué interesante. Y también era un acto de adoración a Dios, un ágape. Y no desampararás, lo que acabamos de decir, versículo 27, al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién es el levita? El sacerdote que trabaja en el templo, en la adoración a Dios, ofreciendo sacrificios a Dios. Ese es el levita. El levita está en el altar, ofreciendo la liturgia, los sacrificios y los servicios de adoración a Dios. Ese es el levita. Entonces dice, no vas a desamparar al levita, porque está dedicado a la adoración, porque está dedicado a este trabajo, no tiene parte ni heredad contigo. Los levitas no tenían tierras. Los levitas no tenían terrenos. Los levitas no tenían todo eso porque estaban habitando en las ciudades de las otras tribus. Y las otras tribus sí tenían sus porciones de tierra, ellos tenían propiedades. Entonces, el levita lo que tenía eran sus casas, pero la tribu como tal no tenía un lugar establecido, sino que mi herencia, mi heredad, dice el Señor. El levita tenía que decir así. Era estar dedicado a Dios completamente. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel que a través del diezmo no iba a desamparar al levita. Siguiente, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, eso estaba en graneros, en almacenes. Entonces, vendrá el levita, el que está dedicado a la obra, que no tiene parte ni heredad contigo, pero también el extranjero, porque los israelitas tenían que acordarse que ellos fueron extranjeros en Egipto. También el huérfano, que ha quedado sin padres y por lo tanto no puede sobrevivir solo, y a la viuda que hubiera en tus poblaciones. Allí todos iban a diezmar, iban a guardar eso. Y eso era para que tuviera acceso el levita, el huérfano, el extranjero y la viuda. Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. ¿Qué principio podemos ver
del diezmo del Antiguo Testamento? Que no desamparando a la gente que necesita, al levita, a la viuda, al huérfano, al extranjero, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos bendice. Cuando no desamparamos, entonces, ¿qué dice? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a sembrar generosamente? ¿Para qué vas a ofrendar? Para que Dios, Jehová tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, su trabajo, el empleo, cualquier proyecto, el plan, el negocio que quiera emprender, ¿quiere que Dios bendiga eso? Dice aquí, para que sean saciados. Entonces, ¿cómo Dios sacia a las personas que tienen necesidad en esta tierra? Por ejemplo, uno ora por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, etc. Pero ¿cómo Dios? Ahora la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Somos el cuerpo de Cristo. Cuando habla de cuerpo es que el cuerpo es el que hace las acciones. Entonces, Dios responde a las oraciones, Dios bendice a las personas por medio de la iglesia, por medio de usted y de mí, por medio de nosotros porque somos instrumentos de Dios. Entonces, ¿cuál es el negocio, por decirlo así, la dinámica de Dios en esta jugada? Es que si usted se convierte en un instrumento de bendición para otros, Dios lo va a usted a sostener. ¿Me explico? Dios lo va a cuidar. Dios lo va a fortalecer. Porque Dios va a decir, suave, este hijo mío o esta hija mía depende un montón de gente. Así que yo no lo voy a descuidar. Porque descuidando a este o a esta, si yo le quito la bendición a este o a esta, yo le quito la bendición al resto de personas. ¿Se fijó cómo es la dinámica? Entonces, si usted se convierte en una persona canalizadora de la bendición de Dios, usted garantiza que Dios lo esté cuidando, que Dios le esté proveyendo, que Dios lo esté bendiciendo para bendecir a los demás, a otros. Pero si usted solamente se dedica a proveer para usted mismo, entonces, cuando Dios le quite la bendición, solo usted va a perder. Y va a ser más fácil que pierda la bendición, porque el que la va a perder es solo uno. Pero si usted se rodea de personas que dependen de usted, entonces, y todos oran, y todos se ayudan mutuamente, y todos tienen la comunión unos con otros, esos son fuertes, y por lo tanto Dios bendice cuando hay unidad. Mire qué interesante. Entonces, estos son los principios que podemos aprender del diezmo. Son principios espirituales que todavía están para que podamos nosotros tener mayor generosidad. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Lucas 8, 1 al 3. Dijimos que Jesús y sus discípulos eran muy pobres y eran sostenidos por mujeres y varones piadosos que tenían su corazón en Dios. Ahora aquí ya no se habla de diezmo. Ya en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Y aquí hay una gran diferencia entre el diezmo y lo que sucede ya con Jesús, los discípulos y la iglesia. En el caso del diezmo, era una ley que debía cumplirse exactamente a como se dice. Ni más ni menos. Ese era el diezmo. Dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente, sin defecto, así, tal cual te lo estoy diciendo, vas a diezmar. Entonces, ¿qué vas a hacer? El 10%. Y el 11, el 10. Y el 8, el 10. Y el 20, el 10. 5, yo dije el 10, dice Dios. Es el 10%. ¿Cada cuánto? Cada año. Y cada 3 años el levita tiene acceso y la viuda, el huérfano, cada 3 años. Era tal cual. Pero cuando usted cae a Lucas, cae a Nuevo Testamento, el diezmo ya no se ve porque la generosidad ya no se ve limitada. No es un 10% lo que vemos que la gente comienza a dar. Ya no es el diezmo el que da la gente en el Nuevo Testamento. Y aquí es donde muchos pueden confundirse.
entonces quiere decir que como nosotros no somos una iglesia evangélica que no damos el diezmo, significa que yo puedo dar el 0.5% de mis ingresos. Eso significa, como no es el diezmo, no es el 10%. Y si no es el 10%, yo puedo dar, si yo gano, por ejemplo, 1,000 córdobas a la semana, entonces yo debo de dar a Dios, como no es el diezmo, el 1%. ¿Y cuánto es el 1%? Son 10 córdobas, ¿verdad? Un córdoba si es de 100 y 10 si son 1,000. ¿Eso significa? No. Porque cuando usted cae al Nuevo Testamento, usted mira que las personas no comienzan a diezmar, sino comienzan a dar el 15, el 20, el 30, el 50 y en algunos casos el 100% de lo que tenían. Ya no el 10%, sino sobrepasan el 10%. Entonces, ¿en qué momento nosotros interpretábamos que la iglesia no diezma significa que vamos a dar limosnas a Dios? No es así. No significa que vamos a dar limosnas a Dios, sino que el Nuevo Testamento nos muestra que el diezmo ya no está, porque los cristianos del Nuevo Testamento son más generosos, que si solo darían el diezmo, no se sentirían contentos. Y eso sale en la palabra. Si solo dieran el 10% de lo que ganaran, sentirían los cristianos generosos del Nuevo Testamento que todavía pudieran dar más. Mire, diferente, ¿verdad? A una limosna que a un verdadero sacrificio, y eso es lo que aprendemos desde Abel. Entonces, siguiente diapositiva. Eso lo vemos en Lucas 21, 1 al 4. Ahora, Cristo elogió la generosidad de una viuda pobre, pues dio todo su sustento. Y aquí vemos el primer ejemplo de una viejita que no da el diezmo, da 10 veces su diezmo, o sea, todo. 10 veces el 10% es el 100%. Así que el diezmo nunca fueron limosnas. Mire lo que dice Lucas 21, 1 al 4. Qué grandes enseñanzas tenemos para la siembra generosa. Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice así: Jesús, y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ok, aquí están en el templo, todavía en el antiguo pacto, pero no habla de diezmo aquí, habla de otras ofrendas que también se daban. ¿Qué pasa aquí? Jesús ve que hay un arca de ofrendas. Todos los judíos hacen fila y dan dinero allí. Ese no es el diezmo, son otras ofrendas. Pero ¿qué sucede con Jesús cuando ve a esta mujer? Dice, no, no es el diezmo que está dando, no vale. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando Jesús levanta los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ok. Pero vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 moneditas pequeñas. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué podemos aprender aquí? Cristo elogió la generosidad de una viuda pobre porque ella dio todo lo que tenía. En primer lugar, Jesús hace un contraste, una comparación. Hay ricos y hay viuda. Hay ricos. ¿Quiénes eran esos ricos? Podemos decir que principalmente eran varones. Varones ricos. Y ahora tenemos en contraste una mujer que además es viuda y que además es pobre. Los ricos entonces, ante la audiencia, porque ya le prestaron atención a este detalle, que cuando Jesús levanta sus ojos y mira, eso es porque se podía ver.
No es una ofrenda secreta. El arca de la ofrenda es un lugar que quedaba, por ejemplo, aquí en el centro. Entonces todos se dirigían y echaban. Solo imagínese usted a los ricos llevar bolsas de monedas y echar. Entonces cualquiera que estuviera alrededor pudiera ver cómo Jesús vio. Entonces, lo que Jesús ve es porque algo que todos manejan. Eso me da la pauta a pensar de que los ricos echaban para que todas las personas pudieran ver cuánto echaban. Pero ¿qué pasa con la mentalidad de la viuda? La mentalidad de la viuda no fue, por ejemplo, la siguiente: solo tengo 2 blancas, no voy a echar porque van a pensar de que no estoy dando nada. ¿Esa fue su mentalidad? No. ¿La detuvo eso? Tampoco. La ofrenda a Dios no es para una comparación. El rico tenía más, bárbaro, excelente. Sin embargo, Jesús notó que los ricos, aunque echaban más que la mayoría, seguía siendo poco para él. ¿Ya se fijó? ¿Cómo es posible? Nosotros como humanos nos fijamos o nos podemos fijar en una persona que tiene dinero y, donó tanto, ofrendó tanto, sembró tanto, qué excelente. Para nosotros es mucho. Para nosotros está genial. Sin embargo, para Jesús, ellos, para ellos, eso no era un sacrificio. Para nosotros los pobres, que bastante. Por ejemplo, han habido hermanos, personas que tienen mucho dinero y a mí a veces me han dicho, hermano, tome esta bendición. Y yo muy agradecido, muy alegre, gracias. Y han sido bendiciones que estaban por encima de mi imaginación. Pero para mí es grande eso. Sin embargo, muchas veces para las personas ricas, eso no es un verdadero sacrificio. Así que es un problema eso. Jesús dijo, esto le sobra. Pero ¿qué pasa con la viuda? La viuda no se puso a pensar que si la van a ver o no la van a ver. No se puso a pensar si es mucho o es poco. Si solo son 2 moneditas y los otros dan más, así que mejor no. Eso no se puso a pensar. Tampoco la viuda no se puso a pensar en por qué debería dar todo su sustento. ¿Por qué? Vio también una viuda allí muy pobre que echaba 2 blancas. ¿Qué dijo? Hecho más que todos. ¿Por qué hecho más que todos? Por una lógica matemática. Proporcionalmente, hecho más que todos. Aritméticamente, si solo es con el número, ¿quién daba más? El rico. Habían muchas monedas que se daban. Versus 2 blanquitas pequeñas, 2 Córdoba, imagínense 2 cordobitas. Pero ¿por qué Jesús entonces dice que la viuda que echó 2 blancas dio más que las grandes monedas de los ricos? Por la proporción. Porque para el rico, esas monedas era lo que le sobraba. Era un pequeñísimo, tal vez, un pequeñísimo porcentaje de lo que realmente ellos tenían. Y como era un pequeño porcentaje, para ellos eso no era un gran costo, no era un gran sacrificio. No los incomodaba para nada, por eso podían ofrendar, porque no les parecía algo incómodo. Pero les pregunto, ¿el que la viuda haya dado esas 2 blancas, le fue cómodo para la viuda? Un sacrificio total, completo sacrificio. Así que lo que Dios ve, amados hermanos, más allá de la cantidad, es si a usted le cuesta o no le cuesta lo que está dando. Si es realmente sacrificial. Si realmente lo que está dando, aunque sean 2 blancas, 2 monedas, si usted puede decir, me cuesta. Pero no me cuesta porque tenemos un corazón agarrado. ¿Ya? Porque yo he conocido a personas que tienen mucho dinero y hasta van al mercado a regatearle a la pobre ancianita que vende sus cositas. Y le regatean hasta el final. Y la pobre no gana nada. Y teniendo plata. Entonces, les cuesta ahí. Les cuesta. Aunque den poquito, les cuesta. No, pero la cuestión es, cuando usted y yo ofrendamos, sembramos generosamente,
¿Es lo que nos sobra o lo que tenemos realmente? ¿Es cómodo ofrendar o nos cuesta bastante porque decimos, esto realmente es un sacrificio? En el caso de la viuda no fue el diezmo, ni fue la mitad, fue el 100%. Así que lo que Dios ve, amados hermanos, en la siembra generosa como acto de adoración, porque estamos hablando de los actos de adoración, ¿cierto? La oración, ¿por qué es un acto de adoración? Ya lo dijimos. La Santa Cena, ¿por qué adoramos a Dios? Ya lo dijimos. Los cánticos, ¿por qué adoramos con los cánticos? Ya lo explicamos. Ahora, ¿por qué mediante la ofrenda también adoramos a Dios? Porque mediante la ofrenda aprendemos a tener temor de Dios y experimentamos un sacrificio para Dios. Porque eso cuesta. Obvio que cuesta. Ganarnos el dinero cuesta. Así que cuando yo me desprendo para algo más o alguien más, eso cuesta y eso es el acto de adoración. No es el dinero en sí, sino es su corazón generoso que se desprende y lo siente como un sacrificio verdadero a Dios. Ese es el acto de adoración. Eso es el acto que adora a Dios. Las monedas, los billetes, no adoran a Dios. No es que Dios dice, ay, qué hermosos billetes, me están alabando. Me gusta que hayan muchas monedas. Dios no ve eso, Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es que cuando usted y yo demos, nos costó un sacrificio, no fue lo que nos sobró. Y ojo, cuando Dios en Cristo dice que los ricos daban lo que les sobraba, es porque dejaban en su contabilidad financiera la ofrenda de último lugar. En su contabilidad. ¿Qué pasa en una contabilidad financiera? Tenemos dos estados financieros principales, estado de resultados y balance general. El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias en un negocio es todo lo que le ingresa menos todos los gastos igual ganancia o utilidad. Eso significa. ¿Qué cosa sería lo que nos sobre? Lo que nos sobre sería todos los ingresos, todo lo que debo de pagar y gastar, y si me sobró, de ahí voy a ofrendar. ¿Cuántos ofrendamos así? Dios dice, aquellos echaron de lo que los sobra, o sea, de lo último de la contabilización de todo, del ejercicio, del periodo. Ingresos totales menos egresos totales, saldo. Y si hay un saldo, entonces ofrendamos. Eso es dar de lo que nos sobra. Dar del saldo después de todos nuestros gastos del mes. Tenemos un salario mensual, por ejemplo, tenemos un salario quincenal o un salario semanal. Primero gastamos todo lo que tenemos que gastar y si nos sobra o hay un saldo positivo, entonces nosotros ofrendamos. Eso no es ofrendar a Dios. Eso sería ofrendar lo que nos sobra. ¿Qué sería la siembra que adora a Dios? La siembra de la viuda. ¿Qué dice aquí? Una viuda muy pobre echó todo el sustento. O sea, que el sustento fue su ingreso total. Cuando ahí dice, la pobre echó todo el sustento que tenía, es porque esas dos blancas eran el ingreso total. Era el ingreso total. Y cuando la Biblia me dice que era el sustento que tenía, significa que tenía que hacer compras, tenía que hacer gastos. Pero antes de hacer compras y gastos, ella tiene ingresos totales dos blancas. Gastos, no gasta nada. Antes de gastar, ella ofrenda a Dios. ¿Por qué tenemos este ejemplo en la Biblia? ¿Acaso Jesús lo puso ahí? Preguntémonos, ¿por qué está eso ahí? ¿Acaso Dios está diciendo con estos 4 versículos que vamos a dar el 100% de nuestros ingresos y nuestros salarios? ¿Cómo vamos a sustentar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a sustentar? No lo podríamos hacer, ¿sí o no? Nadie podría hacer. Sin embargo, nos da este ejemplo Jesús
hace resaltar a la viuda para enseñar a los apóstoles, a los discípulos, que ya no es el diezmo lo que estamos hablando, que ya la generosidad ya no se limita a un 10%, sino que es todo. Es la primera lección que podemos ver aquí. Y la segunda lección es que la ofrenda y la siembra generosa no es después de gastos. Ojo, la lección de la viuda al dar todo su sustento nos dice que la ofrenda no es después de gastos, sino después de ingresos. No es lo mismo ofrendar después de gastos que después de ingresos, porque se requiere fe. A diferencia de ofrendar después de gastos es, yo tengo 1,000 córdobas de ganancia, o sea, tengo 2,000 córdobas a la semana y de eso yo gasto 1,900 y 100 córdobas es lo que me sobra y de esos 100 voy a dar 50, por ejemplo. Eso es ofrendar después de gastos. Pero ofrendar como la viuda es ofrendar después de ingresos. Es, yo tengo 3,000 córdobas a la quincena y lo primero que aparto es la siembra a Dios. Es la siembra a Dios. Eso es ofrendar antes de gastos y después de ingresos. No lo que nos sobra. La pregunta es, ¿cuántos ofrendamos como los ricos, no siendo ricos? ¿Y cuántos de nosotros ofrendamos como la viuda? Y cuando digo ofrendamos como la viuda, no es dar todo y quedarse de viaje en el aire, no. Sino, ¿cuántos ofrendamos como la viuda antes de gastar? ¿Cuántos ofrendamos como la viuda? Al tener el ingreso, lo primero que usted aparta es la siembra generosa, la ofrenda. ¿Cuántos? Esto, amados hermanos, es cuestión de fe. Es cuestión de temor de Dios y cuestión de gratitud. ¿Saben qué significa esto? Una vez un hermano me explicó cómo es el concepto de la ofrenda. Y me dijo, mira, la ofrenda significa que tú ganas $650. Por ejemplo, yo en esa época yo ganaba $650. ¿Tú crees en tu mente que tienes $650 de tu salario? Eso es porque eso es lo que te dan. ¿Ah? $650. ¿Sabes qué significa ofrendar? Significa apartar primero la ofrenda como una primicia. Y luego, olvidarte de eso. Es decir, en otras palabras, haz cuenticaso que tú no ganas 650. Si no ganas, por ejemplo, en ese momento estábamos hablando de un 12% para Dios, por poner un ejemplo. Si nosotros restamos, eso son como $75, más o menos. Cuando uno aplica la regla de 3. Entonces, suponete que tú vas a apartar a Dios y vas a ofrendar. Vas a ofrendar el 12%, el 15%, por ejemplo. Entonces, tú ya no tienes eso. Tú tienes 550. O sea, si tú ofrendas a Dios antes de gastos, haz cuenticaso que tú no ganas 650. ¿Cuánto ganas? 550. Con esos 550, tú te mentalizas. Tú no ganas 650, ganas 550. Tú te mentalizas, porque lo demás ya no cuentas. Porque lo demás ya no es tuyo. Pero esto es difícil, ¿sí o no? Esto es difícil porque no, pero suave, ¿cómo voy a hacer eso? Yo cuento que gano 650, ¿ya? Con eso cuento yo. Entonces yo tengo en mi mente que mi ingreso son 650, pero la pregunta que me hizo fue, ajá, pero ¿qué tal si tu salario nunca hubiera sido desde el inicio 650? Sino que hubiera sido 550. ¿Sí o no que te hubiera tocado contar con solo eso? Sí, es cierto. ¿Qué pasa si en su empresa, desde el principio, su salario no es el que fuera, sino que su salario fuera un 15% menos, por ejemplo? ¿Sí o no que se tendría que acomodar con eso? ¿Sí? Y eso me hizo reflexionar, oh, es muy interesante lo que me estás diciendo. Es cierto. 550 y no contar con el resto. Eso es ofrendar no de lo que nos sobra,
Eso es lo que nos está enseñando Jesús cuando dice que los ricos dan lo que les sobra. Los ricos dan lo que les sobra porque los ricos primero lo gastan y si sobra luego de gasto, entonces dan. Pero la viuda no gastó primero en su sustento. Lo primero que pensó es en ofrendar a Dios. Y Jesús realzó el ejemplo extraordinario de la viuda. Eso es lo que podemos nosotros ver aquí en este ejemplo. ¿Cuántos de los que están conectados, de los que están aquí, amados hermanos, ofrendamos después de gastos, como los ricos? Si nosotros ofrendamos después de gastos, tenemos que reflexionar y decir, suave, somos como los ricos, la verdad. Lo primero que apartamos no es la ofrenda, no es la siembra generosa, sino lo que vamos a gastar. Y si me sobra, podemos ofrendar o no. En cambio, yo les puedo dar testimonio, amados hermanos, de varias personas que ofrendan antes de gastos. Y dicen, bueno, yo gano 2,000 córdobas. Esto es para Dios, no es mío, es de Dios. De entrada, ya no cuenta con eso esa persona. Ya se mentalizó, ya no es de él, ya ese dinero ya no es de ella. Es consagrado. ¿Y qué significa consagrado, santificado? Algo que está apartado. Por eso se le llama también la ofrenda para los santos. Porque si es para los santos, la ofrenda es santa también. Porque es algo que aparta, es algo que consagra, es algo que destina antes de gastar. Antes de gastar y dar lo que sobra, no. Antes de eso y decir, bueno, yo gano 3,000, pero voy a apartar mi ofrenda. Y ya no cuento con 3,000. Mi salario no son 3,000. Yo no cuento con eso. Yo cuento con el resto. Eso es lo que vemos en Abel cuando aparta los mejores corderos para Dios. Los primeros corderos y los mejores corderos. Ya no son de él. Esos son de Dios. Él se queda con el resto de corderos. Yo no toco esos corderos, no son míos, dice Abel. Eso es lo que hace Abel. Eso es lo que hace la viuda. Eso es lo que hace Abraham. Cuando aparte el diezmo y se le da a Melquisedec. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto es de Dios. Eso es realmente el sacrificio que es el acto de adoración a Dios. Eso es lo que adora a Dios. No la cantidad, no el dinero en sí. Ese corazón que aparta antes de todo y que lo da con sacrificio. Y que en su mente se mentaliza, esto no es mío. Yo no gano 2,000, gano 1,500, porque lo primero que aparto es para Dios. Yo no gano 5,000, gano 4,000, el resto es para Dios. Yo no gano, en ese momento eran 20,000 córdobas, eran $650. Yo no gano 20,000 córdobas, gano mucho menos. Así, mentalizarse y no contar con todo. Es solo un ejercicio mental, es un ejercicio de fe. Simplemente es un ejercicio de corazón. ¿De qué tan desprendido usted está del dinero? ¿De qué tan desprendido está de las preocupaciones? ¿De qué tan desprendido está de que si Dios va a resolver o no al final? Todo es de la mente. Porque todos tenemos diferentes ingresos y todos sobrevivimos de alguna manera. Y yo sobrevivía con 21,000 y a veces decía mi esposa, y antes teníamos 21,000 y nosotros sentíamos aprietos y ahora que es muchísimo menos, algunos aprietos, pero y entonces, ¿por qué a veces sentimos? Porque todo está en la mente, todo está en la mente, porque muchas veces el que gana más gasta más. Mire, el que tiene más ingresos lo gasta todo. Si usted ganara 50,000, los 50,000 se lo gasta. Yo ganara los 100,000, los 100,000 me lo gasto y siempre vamos a estar en aprieto. Entonces todo está en la mente y en la fe. ¿Cuántos quieren adorar más a Dios? Amén. Eso es el principio de la siembra generosa. Vamos entonces, amados hermanos, a terminar la primera parte y luego nos preparamos para el servicio de adoración a Dios. Luego continuamos los próximos días con este tema de los actos de adoración a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque pudimos analizar estos principios espirituales que nos ayudan a entender por qué la ofrenda es un acto que te adora. Ayúdanos a ser más generosos. Ayúdanos
a poner en primer lugar lo que es para ti. Ayúdanos, Señor, a poder glorificarte siempre. Te rogamos que este estudio haya sido de bendición para tener todos un mayor entendimiento y comprensión de cuál es tu voluntad, para así ser prestos a obedecer y que podamos tener ese corazón lleno de amor a ti. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Tenemos unos minutos de break, hermanos, para prepararnos para el servicio. Bendiciones. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno